era niño y aprendía sobre la independencia de Colombia, se hablaba que el 20 de julio de 1810 hubo una pelea por un florero y a partir de eso se construyó una historia que todos nos aprendimos y repetimos. Sin embargo, hay una duda que queda por ahí volando y es ¿qué pasó con el español que armó la pelea o que fue objeto de la pelea con los criollos en ese momento? La historia nos permite entender qué pasó y encontramos un documento que nos cuenta algo de esa historia y por eso hoy estamos con dos personas que entienden muy bien los hechos, no solo la historia sino los documentos. Primero está John Martínez, que es un artista. Es una persona con unos talentos maravillosos con quien ya hemos hablado. Fernando, muchas gracias. Sí, actualmente tenemos un documento que cuenta la historia de ese personaje cuando huye en 1819. Él clama en ese documento ayuda por parte del rey porque queda en un estado de indigencia y es tal su estado que tiene que dejar a dos de sus hijos pequeños en el cuidado de, él dice en el documento, de una india en mi casa que tengo que abandonar. Es un documento que habla del destierro, del abandono de sus hijos y de la necesidad de ayuda por parte del rey. Es un documento que además cuenta pequeñas microhistorias. Para poder pedirle al rey esto, él argumenta todo el esfuerzo que hizo durante su trabajo en Santa Fe de Bogotá con la Casa de la Moneda. El documento nos está contando unas historias muy importantes y es la otra visión que tenemos, es la visión opuesta, es la visión de la persona que huye sin recursos, que tiene que recorrer un camino muy largo, primero llegar a Honda, después llegar a Mompox y llegar a Cartagena y pedir ayuda, y por eso el documento está con sello de Cartagena en el año de 1819. Muy bien, también nos acompaña Juan Carlos Flores, que es un historiador. Gracias también, Juan Carlos, por acompañarnos acá en Minuto 60. El documento efectivamente muestra muchas historias de lo que está ocurriendo ahí y es el testimonio de la derrota, ¿cierto? El que nos contaban a nosotros era el de la victoria y aquí aparece qué pasó con los que perdieron. ¿Cómo lee usted la carta de González Llorente al rey y lo que estaba pasando alrededor? En el siglo XIX, para crear la idea de que existía un país llamado Colombia, que no existía antes porque esto era un virreinato, esto era una colonia de dos grandes imperios, el imperio de los Austrias, los Habsburgo en España y del imperio de los Borbones, se redujo al máximo, casi que se caricaturizó buena parte de nuestra historia. González Llorente es un comerciante muy exitoso en Bogotá. Era un activo participante de la vida virreinal de Bogotá. Estaba casado con una criolla. Cuando Napoleón hace prisionero a Fernando VII, esos criollos empiezan a envalentonarse y empiezan a extenderse por Bogotá y por otras ciudades del país. Empiezan a divulgarse panfletos clandestinos. Y este es un hombre que recoge esos panfletos y se los entrega a las autoridades. Él es un súbdito de su rey, de Fernando VII. Un día llegan a su tienda para provocarle, le arman una provocación, que es el famoso incidente supuestamente alrededor del florero, que lo lleva a él a la cárcel. Las autoridades criollas lo encarcelan. Sorprendentemente, la justicia de la época, los tribunales de la época dicen no, de lo que se le está acusando a él, de tener una cantidad de fusiles enterrados en su casa, eso no es cierto, no ha aparecido nada de eso por ningún lado. Le insiste al tribunal que no, que este tipo es un conspirador espantosísimo, y el tribunal vuelve a decir, este señor no tiene nada que ver. Después del año 10, él permanece casi otros 5 años en Bogotá. Él huye de Bogotá cuando llega a Bolívar. Eso es bien curioso. Él es español, pero ha podido seguir viviendo en Bogotá. Es bien interesante, porque la gente se imagina que después de eso no se volvieron a hablar criollos españoles. No, siguió una convivencia porque esa convivencia había durado siglos. Pero los cambios rápidos que están ocurriendo lo obligan después a refugiarse en Jamaica en el año 15. Y es una cosa muy curiosa, porque la independencia lo sigue persiguiendo. Bolívar llega a Jamaica de refugiado y Sea llega de Europa. Sea era la gente de los republicanos en Europa para buscar créditos, para buscar los voluntarios, la famosa Legión Española, los alemanes, todos los que llegaron aquí. ¿Cómo encuentra usted este tesoro? Nuestro enfoque es de material
que comprometa la historia de Colombia, que nos muestre y nos permita construir una historia de Colombia compleja y completar esa historia de Colombia que no tenemos a través de la recomendación de una de esas personas que viene y nos visita y nos cuenta cosas interesantes sobre historia. Esto hacía parte del inventario de un librero anticuario español que lo tenía hace mucho tiempo. Logramos llegar a un acuerdo económico y repatriar, traer nuevamente ese documento a Colombia. ¿Qué le aporta? Pues le aporta una versión diferente de la historia que tenemos. Es la versión del lado opuesto de la historia. Y en esa medida hay muchas líneas de investigación importantes para ver. Estos gráficos que tiene acá, estos dibujos que están acá, este es la trifulca, ¿cierto? Sí. ¿De quién es y qué elementos hay ahí? El artista se llama Enrique Gómez Campuzano, acuarelista, ilustrador de libros. Esto pues nos llega por otras vías, no llega con el documento, pero lo que nos muestra es la reyerta de 1810. Básicamente lo que ocurrió en ese momento, o lo que nos describen que ocurrió en ese momento. Todo esto fue organizado desde el observatorio, pero podría ser una tienda de época, podría ser el conflicto, podría ser el abandono de los hijos. Digamos que plantea varias situaciones muy cercanas a lo que el mismo documento está contando. Normalmente se dice que los criollos, como decía John ahora, estaban como una conspiración que arrancaba desde el observatorio, pero usted ahorita mencionaba que desde la élite quiteña también había un movimiento. ¿Qué reflexiones o cuál era como ese cambio de mentalidad que se estaba dando realmente en ese momento en Colombia que llevó a que se tomara la decisión de buscar la independencia? Usted que ha analizado y ha estudiado también ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando ya en la mentalidad? Colombia es una creación del siglo XIX. Antes nosotros éramos una provincia colonial. No había una conciencia de nosotros somos ciudadanos eran súbditos. Es algo que no se nos puede perder de vista. Por eso señalaba en esta conversación tan interesante que tenemos, esa autoconciencia ya es registrada por algunos autores del siglo XIX sobre ese proceso en el cual los criollos se ven obligados a crear un casus belli, una causa de guerra. Pues aquí está, este es uno de esos tesoros que uno va encontrando muchas veces sin querer queriendo, pero que le ayudan a entender mejor la historia, mejor un proceso como el que vivimos de independencia. A John, muchas gracias por habernos invitado y habernos compartido. Esperamos que siga encontrando todo esto que nos ayuda a ir llenando esos vacíos que tiene nuestra historia. Seguiremos buscando y muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Yo soy Fernando Rojas. Minuto 60, un infinito de información.